¿Qué tal, chicos? Continuando con nuestro curso de álgebra, el día de hoy vamos a hablar acerca de lo que es la radicación. Bien, la radicación es una operación matemática en donde, dados dos números, vamos a poder encontrar un tercer número. A este primer número se le va a denominar radicando o cantidad subradical. A este segundo número se le va a denominar índice. Y a este tercer número se le va a denominar raíz. A este símbolo que ven aquí se le va a denominar símbolo radical. Entonces, para que se dé esta operación se va a dar si y solamente si la raíz elevado al índice, esto nos debe dar como resultado al radicando o cantidad subradical, en donde n, es decir, el índice, debe ser un número natural. Bien, entonces vamos a ver un par de ejemplos en donde vamos a ver acerca de la radicación. Primer ejemplo, tengo la raíz de 25, pero seguro ustedes se estarán preguntando, ¿no? Profesor, pero usted dijo donde dados dos números podemos encontrar un tercer número, pero acá yo solamente veo un número. Nos faltaría el otro número que es el índice. En este caso, cuando no notan el índice, se sobreentiende que aquí está el número 2, es decir, cuando el índice es el número 2, se le va a llamar la raíz cuadrada del número 25. Entonces vamos a poder hallar un tercer número. Pero este número, ¿cómo lo vamos a hallar? Entonces, debemos de encontrar un número que multiplicado consigo mismo dos veces nos debe dar como resultado al número 25. A ver, busquemos dos números iguales que multiplicados den como resultado 25. A ver, ese número sería el número 5, ¿no? Ya que 5 por 5 es igual a 25. Entonces voy a colocar aquí. El resultado de esta operación da como resultado 5. Porque este 5 elevado al índice es igual a ¿cuánto? 25, ¿no? Y cumple, ¿no? Es igual a 25. Cumple lo que hemos dicho inicialmente. Segundo ejemplo. Raíz de índice 3 del número 27. En este caso, cuando el índice es el número 3, bueno, se le denomina raíz cúbica del número 27. Entonces vamos a encontrar ese tercer número. ¿Cómo hallamos? Entonces necesito un número que multiplicado consigo mismo, ¿cuántas veces? 3 veces nos debe dar como resultado al número 27. A ver, encontremos ese número. Ese número sería el número 3, ya que 3 por 3 sería 9. Y 9 por 3 sería 27. Entonces el resultado de esta operación nos da como resultado el número 3. ¿Y cómo lo comprobamos? De esta manera, ¿no? Porque este 3 elevado al índice es igual a ¿cuánto? 3 al cubo es igual a 27. Entonces, como cumple esta igualdad, entonces diremos que el resultado de esta operación es igual a 3. De igual forma para este tercer ejemplo. Si es que yo tengo la raíz sexta del número 64, eso da como resultado 2, ¿verdad? Ya que 2 elevado a la sexta da como resultado 64. Bien, entonces vamos a ver lo que es la ley de signos. Para lo que es la ley de signos tenemos tres casos. En este primer caso tenemos cuando tenemos la raíz de un índice impar y este número es positivo. Entonces, para este primer caso, ¿qué resultado nos da cuando el índice es impar y el número, es decir, al radicando, es un número positivo? Entonces, el resultado de esta operación siempre nos va a dar un número positivo. Pero, profesor, ¿cómo puedo comprobar que efectivamente el resultado de esta operación es un número positivo? Ya con este ejemplo. Yo tengo la raíz quinta del número 32. Acá nos damos cuenta que el índice es un número impar y el radicando es un número positivo. Entonces vamos a comprobar que efectivamente nos da un número positivo. A ver, raíz quinta de 32. Un número multiplicado consigo mismo 5 veces que nos dé el resultado 32. Eso sería el número 2, ¿verdad? Y eso voy a colocarlo aquí.
Pero cumple, ¿no? Este 2 es un número positivo. Entonces cumple esta primera condición. Entonces, de esta manera comprobamos que la raíz de un índice impar de este radicando, que es un número positivo, nos da nuevamente otro número positivo. Y lo hemos comprobado con este ejemplo. Bien, un segundo caso nos dice ahora cuando el índice es un número impar y el radicando es un número negativo. En este caso, el resultado de esta operación siempre nos va a dar un número negativo. Y lo comprobamos con este ejemplo. Si yo tengo la raíz cúbica del número menos 64, eso da como resultado menos 4, ya que menos 4 por menos 4 por menos 4 nos da como resultado menos 64. Entonces cumple, ¿no? El índice es un número impar, el radicando es un número negativo, y justo el resultado de esta operación nos da un número negativo, y justo cumple. Entonces estaría bien esta parte de aquí. Como un tercer ejemplo, o un tercer caso, tenemos la raíz de índice par de un número positivo. Eso siempre nos va a dar un número positivo. Y lo comprobamos con este ejemplo. Si yo tengo la raíz cuarta del número 81, entonces vamos a encontrar un número multiplicado consigo mismo 4 veces que nos dé como resultado el número 81. Y ese número sería el número 3, ¿no? Ya que 3 por 3 por 3 por 3 nos da como resultado 81. Entonces cumple, ¿no? El índice es un número par. El radicando es un número positivo. Y el resultado de esta operación nos da un número positivo. Entonces cumple. Listo. Esto es lo que sería lo que es la ley de signos. Bien, ahora vamos a hablar de lo que es el exponente fraccionario. Ahora, ¿qué sucede cuando el exponente es un número fraccionario? Es decir, si es que yo tengo x elevado a la m entre n, esto yo lo puedo llevar a una raíz. Es decir, yo puedo colocar la raíz de este número x, es decir, la base se mantiene y el exponente de x va a ser el numerador de esta fracción. El numerador de esta fracción vendría a ser m. Entonces aquí voy a colocar la m. Y el índice va a ser el denominador, que en este caso es el número n. Otra equivalencia sería cuando este exponente m puedo sacar afuera de la raíz. Es decir, cuando nos quedaría raíz de índice n del número x y todo es elevado a ¿cuánto? A este exponente que es n. Listo. Entonces tenemos dos equivalencias de lo que es el exponente fraccionario. Vamos a ver dos pequeños ejemplos que van a ser aplicaciones de ese exponente fraccionario. Es decir, si que yo tengo 81 elevado a la 3 cuartos, esto podemos llevarlo nuevamente a una raíz. Es decir, acá adentro va a ir el número 81. Y esto en el índice voy a colocar el denominador de esta fracción, es decir, el número 4. El exponente de 81 va a ser el numerador, que en este caso es 3. Pero yo voy a utilizar esta segunda equivalencia, es decir, el exponente voy a colocar por fuera de la raíz. Es decir, el exponente sería ¿cuánto? Sería el numerador, que es 3. Y esto lo voy a colocar afuera. ¿Pero para qué he hecho esto? He hecho con la finalidad de que ustedes reconozcan que la raíz cuarta del número 81, eso ya lo saben, ¿no? La raíz cuarta del número 81, eso sería 3. Entonces el resultado sería 3 elevado a ¿cuánto? Elevado a este exponente, 3. Listo. Y 3 elevado al cubo sería 3 por 3 por 3. Y eso da como resultado al número 27. Listo. Un segundo ejemplo, tenemos la raíz cuadrada del número 2 elevado a la sexta. Entonces nuevamente voy a llevarlo, pero ahora tenemos este caso aquí, esta equivalencia. Vamos a llevar al exponente fraccionario, en donde aquí va a ir el número 2. ¿Elevado a cuánto? Acá va a ir una fracción. En el numerador va a ir el exponente, que sería 6, sobre el índice. Ya les había dicho, ¿no? Cuando no está el índice, se sobreentiende que es el número 2. Entonces voy a colocar acá el número 2. Acá ¿cuánto nos quedaría? 2 elevado a ¿cuánto? 6 entre 2. Pero 6 entre 2 sería
3. Y 2 elevado al cubo sería 2 por 2 por 2. Y eso da como resultado el número 8. Listo. Ahora vamos a ver algunos teoremas de lo que es la radicación. Un primer teorema nos dice raíz de un producto. Si es que yo tengo la raíz enésima de A por B, este índice hace que se separe en 2. Es decir, no va a quedar la raíz enésima de este primer número, que sería el número A, multiplicado por la raíz enésima de este segundo número, que sería B. Esto es lo que se cumple. Vamos a ver dos pequeños ejemplos para que noten de lo que es la raíz de un producto, es decir, de este primer teorema. Si es que yo tengo la raíz cúbica del número 16 multiplicado por la raíz cúbica de 4, también si es que tengo de esta parte, puedo llegar aquí. En este caso, tengo esta parte de aquí. Voy a llegar a esta parte de aquí. Es decir, yo tengo la raíz cúbica de 16 por raíz cúbica de 4. ¿Cómo son los índices? Los índices son iguales. Entonces puedo agrupar en una sola raíz. Es decir, nos va a quedar la raíz cúbica ¿de quién? De 16 por 4. Eso es lo que nos dice, ¿no? De A por B. De 16 por 4. Pero 16 por 4 nosotros sabemos que es 64, ¿no? Entonces esto voy a colocar aquí. 64. Listo, entonces nos faltaría calcular lo que es la raíz cúbica del número 64. Es decir, encontrar un número que multiplicado consigo mismo 3 veces nos dé como resultado 64. Ese número sería el número 4. Listo, y está. El resultado de toda esta operación sería el número 4. Listo. Como un segundo ejemplo tengo la raíz de índice m de 3 elevado a la m por 4 elevado a la 2m. Nuevamente esto puedo separarlo como el producto de dos raíces. En la primera raíz voy a colocar la raíz de índice, este mismo índice que sería m. Listo. Dentro de la raíz va a ir ¿cuál? 3 elevado a la m. Multiplicado por la raíz de índice m, ¿no? Va a ser el mismo. Y dentro de la raíz voy a colocar 4 elevado a la 2m. 4 elevado a la 2m. En esta parte de aquí les quiero decir algo, que tanto el exponente como el índice, si es que tienen algo en común, yo puedo simplificar. En este caso, ¿qué de común tienen? Tienen el m, ¿no? Entonces yo puedo simplificar m y m. Y simplemente nos quedaría 3. Igual acá, puedo simplificar m con esta m. ¿Y cuánto nos quedaría ahí? Entonces, si que simplificamos en la primera parte, las m, entonces solamente nos quedaría el número 3. Multiplicado por ¿quién? Acá. Como hemos cancelado estas m, nos quedaría 4 elevado al cuadrado. Y eso voy a colocarlo aquí. 3 por 4 elevado al cuadrado. Entonces el resultado de esta multiplicación sería 4 al cuadrado es 16. Y 3 por 16, eso da como resultado 48. Listo. Un segundo teorema nos dice la raíz de una división. Entonces, ahora ya no es un producto, ahora es una división. Entonces, si aquí yo tengo la raíz enésima de A sobre B, igualmente, ¿no? Puedo separarlo en dos raíces. En el numerador de este resultado va a ser la raíz enésima. ¿De qué número? Del número A, es decir, del numerador de esta fracción, sobre la raíz enésima del denominador, que en este caso sería el número B. ¿Listo? Pero, ojo, como B está en el denominador, B debe ser diferente del número 0. Listo, esto es lo que se cumple. Vamos a ver dos pequeños ejemplos. Como ven aquí, la raíz cúbica del número 64 entre 27. Nuevamente lo puedo separar en dos raíces, ¿no? Arriba nos va a quedar la raíz cúbica del número 64
sobre la raíz cúbica del número 27. Listo. Pero la raíz cúbica de 64, eso ya sabemos, ¿no? Ese es el número 4. Sobre la raíz cúbica del número 27. Y eso también sabemos que es el número 3. Listo. Con la práctica van a poder calcular la raíz cúbica, la raíz cuarta o raíz de cualquier otro índice de cualquier otro número, ¿no? Con la práctica. Bien, entonces el resultado final de este primer ejemplo, 4/3. Un segundo ejemplo nos dice la raíz de índice m de 2 elevado a la 3m sobre 5 elevado a la 2m. Nuevamente, no puedo separarlo en dos raíces. En esta primera raíz voy a colocar la raíz de índice m. ¿De qué número? Del numerador, que sería 2 elevado a la 3m. Sobre la raíz de índice m. ¿De qué número? De 5 elevado a la 2m. 5 elevado a la 2m. Nuevamente, como les había dicho, ¿no? Si es que ustedes tienen para simplificar en el exponente y en el índice, simplificamos. En este caso, ¿qué de común tiene? El m, entonces se van. Igual acá, ¿qué de común tiene? El m y esta m, y se van. Entonces solamente colocamos los que nos quedan, ¿no? Que sería 2 elevado al cubo. 2 elevado al cubo. Sobre lo que nos queda, ¿no? 5 elevado al cuadrado. 2 elevado al cubo, eso sabemos que es el número 8, sobre 5 elevado al cuadrado, que eso sería 25. El resultado final de este ejercicio sería 8 sobre 25. Listo. Un tercer teorema nos dice la raíz de raíz. Es decir, si es que yo tengo la raíz de índice m de la raíz de índice n del número a, estas dos raíces puedo agruparlo en una sola raíz. Si es que yo agrupo en una sola raíz, en el índice va a ir el producto de estos dos índices, es decir, m por n. Y eso voy a colocar acá, m por n. Y en el radicando va a ir este mismo a, ¿no? El a no cambia. Lo que sí cambia es en este índice, que va a ser el producto de estos dos índices. Eso es lo que se cumple. Listo. Dos pequeños ejemplos. Primer ejemplo nos dice la raíz cuadrada de la raíz cúbica de la raíz cuarta del número x. Eso da como resultado. Pero profesor, usted había dicho inicialmente que solamente cuando son dos raíces lo puedo agrupar en una sola raíz, pero acá yo veo 3. Entonces, esto se cumple cuando son dos raíces o más raíces. Es decir, en este caso tenemos 3 raíces. En el índice voy a colocar el producto, ¿no? 2 por 3 y por 4. Y eso voy a colocar acá. 2 por 3 y por 4. Listo. Y acá voy a colocar esa misma x, ¿no? Que no cambia. Y esto va a ser igual a ¿cuánto? ¿La raíz de qué? La raíz, y acá voy a multiplicar, ¿no? 2 por 3 sería 6. Y 6 por 4 sería 24. Entonces sería la raíz de índice 24. ¿De qué número? Del número x. Listo. Nada más. Igual acá, ¿no? Acá tenemos la raíz cuadrada de la raíz cúbica del número 320 sobre la raíz cúbica de la raíz cuadrada del número 5. Entonces, nuevamente, ¿no? Raíz de raíz se multiplican los índices, que sería 2 por 3, acá sería el número 6. Y esto se mantiene, ¿no? Que es 320. 320, listo. Luego, en el denominador va a ir la raíz de índice que se multiplican estos dos índices. 3 por 2, eso sería 6. ¿Y esto cuánto nos quedaría? Acá nos quedaría este mismo 5, ¿no? Pero acá nuevamente, esto ya habíamos visto, ¿no? Si es que tengo dos raíces y se están dividiendo, eso puedo colocar en una sola raíz, siempre y cuando tengan el mismo índice. Entonces sería la raíz sexta, ¿de quién? Y dividimos estos dos números, ¿no? 320 sobre 5. Listo. Pero sabemos que 320
entre 5, eso da como resultado 64, ¿no? Entonces nos quedaría raíz sexta de 64. ¿Pero cuánto es raíz sexta de 64? Eso es el número 2. Listo. Bien, y por último vamos a ver lo que son las divisiones sucesivas. Es decir, si es que yo tengo la raíz de índice m del número x elevado a la a multiplicado por la raíz enésima del número x elevado a la b multiplicado por la raíz de índice p del número x elevado a la c. Entonces, ¿cómo hago para resolver cuando tengamos un ejercicio que tenga esta forma? Lo que vamos a hacer es, primero, estos tres raíces se van a transformar en una sola raíz, en donde este índice va a ser el producto, o mejor dicho, la multiplicación de estos tres índices, es decir, m por n y por p. Y eso voy a colocar acá. En el índice voy a colocar m por n y por p. Y dentro voy a colocar esta base que se repite, ¿no? La base como se repite, entonces coloco acá x. Pero x elevado a ¿cuánto? Su exponente de x va a ser de la siguiente forma. Primero lo que vamos a hacer es agarramos este primer exponente de x, que sería a. Y este a va a multiplicar a este primer índice, ¿no? Acá vamos a multiplicar y al resultado de esto le voy a tener que sumar con este segundo exponente de x. Acá voy a sumar. Al resultado de toda esta operación voy a tener que multiplicar nuevamente con este segundo índice. Multiplico y al resultado de esta operación, por último, voy a tener que sumar. Entonces, si es que nos damos cuenta, se repite, ¿no? Sería multiplico, sumo, y así, si es que hay más raíces y mantiene esta forma, va a continuar, ¿no? Multiplicación, suma, y así sucesivamente, ¿no? En este caso, ¿cuánto nos quedaría? X elevado a ¿cuánto? Entonces, primero iría a multiplicado por n, y eso lo voy a colocar aquí. A multiplicado por n. Y a ese resultado le voy a sumar este b. Entonces le voy a sumar ese b. ¿Qué más? Y al resultado de esto le voy a multiplicar por p. Es decir, al resultado de esto le voy a tener que multiplicar por p. Y finalmente, al resultado de todo esto lo voy a tener que sumar con este c. Más c. Listo. Entonces, transformar toda esta raíz se convierte en esta sola raíz, que sería de manera más práctica, ¿no? En vez de estar calculando uno por uno. Listo. Un ejemplo aplicativo de lo que son las divisiones sucesivas. En este caso nos da la raíz cuadrada del número x elevado al cubo multiplicado por la raíz cuarta de x elevado al cuadrado multiplicado por la raíz cuadrada de x elevado a la cuarta. Entonces todo esto tiene la forma de esta parte de aquí. X, X y X, acá igual, ¿no? X, 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 entonces se mantiene esta X, ¿no? Aquí. Se mantiene la X. Y en el índice que va a ir, les había dicho, la multiplicación de estos tres índices. En este caso sería 2 por 4, que sería 8, y 8 por 2 sería 16. Y este X elevado a ¿cuánto? Entonces vamos a hacer en forma consecutiva, ¿no? Multiplicación, suma. Primero voy a multiplicar 3 multiplicado con el 4. 3 por 4, eso sería el número 12. 12 más 2 sería 14. Y 14 multiplicado con 2 sería 28. Y 28 más 4, eso sería 32. Listo. Entonces, pero yo les había dicho que si es que tienen para simplificar algo, van a simplificar, ¿no? El exponente con el índice. En este caso tiene 16 entre 16, 1. 32 entre 16 sería 2. Finalmente, ¿cuánto nos quedaría? X elevado al cuadrado. Listo. Entonces, hasta el momento hemos visto lo que es la teoría de la radicación. Bien, chicos, ahora vamos a ver la parte de su libro donde dice resolviendo en clase. Ejercicio número 1. Dice calcular
y te dan toda esta expresión b. B es igual a la raíz de n menos 2 de todo este número, ¿no? Que es 3 elevado a la n menos 2 multiplicado con 5 elevado a la n menos 2. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Nos damos cuenta que dentro de esta raíz hay dos números que se están multiplicando. Entonces lo vamos a separar teniendo el mismo índice. Entonces, acá sería lo que es raíz de una multiplicación, ¿no? Entonces, b sería igual a ¿cuánto? La raíz de este índice se repite, que sería n menos 2. Acá va a ir el primer número. El primer número es 3 elevado a la n menos 2. Y eso lo vamos a colocar aquí. 3 elevado a la n menos 2. Listo. Y aquí nuevamente, ¿no? El índice se repite, ¿no? n menos 2. Y acá en esta parte va a ir el segundo número, que es 5 elevado a la n menos 2. 5 elevado a la n menos 2. Listo. Pero, chicos, yo les había dicho que podemos simplificar. Si es que hay algo para simplificar en el exponente y en el índice, lo podemos hacer, ¿no? En este caso se repiten, ¿no? Y si es que se repiten, lo puedo cancelar. Igual aquí. Si es que se repite, lo puedo cancelar. Entonces, ¿cuánto es lo que nos quedaría? Acá nos quedaría 3 y acá nos quedaría 5. Entonces, la multiplicación entre 3 y 5 nos da como resultado 15. 15 es el resultado para el ejercicio número 1. Bien, ejercicio número 2 nos dice indicar la expresión incorrecta. Tenemos la parte 1, la parte 2 y la parte 3. En la parte 1 tenemos la raíz quinta de 2y elevado a la 5. Esto te dice que es igual a 5y. Nosotros vamos a comprobar si es que en verdad es 5y. Si es que no es, entonces sería incorrecta. Pero en el caso que la operación salga 5y, ahí sí estaría correcto. De igual forma en la siguiente. A ver, en la primera. Entonces en la primera habíamos dicho acá inicialmente que si es que tiene algo en común el exponente y el índice, podemos cancelar. Entonces en este caso se repiten, ¿no? Cancelamos el 5 y el 5. ¿Y cuánto es lo que nos va a quedar? 2y, ¿no? Simplemente nos quedaría acá 2y. Pero nos damos cuenta que 2y, ¿cómo es con 5y? ¿Igual o diferente? Diferente, ¿no? Entonces, como es diferente, diremos la parte 1 es incorrecta. Y eso lo vamos a colocar aquí. La parte 1 es incorrecta. La i de incorrecta, ¿no? A ver, parte 2. Dice raíz cúbica de 2x elevado al cubo. Te dice que es igual a 2x. Entonces vamos a ver si es que en verdad es 2x. Entonces nuevamente, ¿no? Cancelamos la parte del exponente con el índice. ¿Y cuánto es lo que nos quedaría aquí? Acá lo que nos quedaría es 2x, ¿no? ¿Y cómo es 2x con 2x? ¿Son iguales o no? Sí, ¿verdad? Como son iguales, entonces diremos que esta proposición 2 va a ser correcta. Ahora, tercer punto, nos dice raíz cuarta de y más 2 elevado a la cuarta, nos dice que es y más 2. Entonces vamos a ver si es que en verdad sale y más 2. Entonces nuevamente, ¿no? Simplificamos aquí y simplemente nos quedaría y más 2. Colocamos acá y más 2. ¿Cómo es con y más 2? ¿Igual o diferente? Son iguales, ¿no? Entonces, como son iguales, entonces diremos que la tercera proposición es correcta. Listo. Pero no te piden esto de aquí, sino lo que te piden es indicar la expresión incorrecta. La incorrecta es la parte 1. Y eso lo vamos a colocar aquí. Entonces la respuesta para el ejercicio número 2 sería solamente la primera proposición es incorrecta. Listo. Ahora, tercer ejercicio. Nos dice resuelve y te dan A, que es igual a la raíz cúbica de 3 elevado a la raíz cuadrada de 3 y todo eso elevado a la raíz cuadrada de 3. Entonces aquí lo que vamos a hacer es, acá nos damos cuenta que es potencia de potencia, ¿no? Potencia de potencia se coloca la misma base que es raíz cúbica de 3 y eso lo colocamos aquí. Raíz cúbica del número 3 elevado a ¿cuánto? A la multiplicación de los exponentes, que sería raíz cuadrada de 3 multiplicado con la raíz cuadrada de 3. Listo.
¿Qué más nos quedaría? Entonces acá copiamos nuevamente la misma base, raíz cúbica de 3, y multiplicamos estos dos números que son iguales. Raíz cuadrada de 3 por raíz cuadrada de 3, eso es lo mismo que la raíz cuadrada de 3 y todo esto elevado al cuadrado. Pero acá yo les había dicho que si es que no está el índice, asumimos que es el número 2. Entonces, si es que asumimos que es el número 2, entonces se va esto con esto. Y simplemente nos quedaría 3 en el exponente. Entonces, si es que nos quedaría 3, lo que se repite acá sería la base. La raíz cúbica del número 3 elevado a ¿cuánto? Elevado al cubo. Y acá nuevamente, ¿no? Simplificamos y nos quedaría simplemente el valor de 3. Listo. 3 sería la respuesta para el ejercicio número 3. Listo. Ejercicio número 4. Nos piden calcular la expresión n, que es la raíz cúbica de una división, ¿no? En donde el numerador es la raíz quinta de x elevado a la 60 sobre la raíz cuadrada de x elevado a la sexta, donde x es mayor que 1. Entonces acá, si es que nos damos cuenta, acá lo que se repite, bueno, vamos a colocar nuevamente la raíz cúbica de todo este número. Pero este número, en el numerador, como les había dicho, podemos simplificar, ¿no? Y si es que simplificamos, ¿cuánto es lo que nos quedaría? Acá puedo sacarle quinta. Quinta de 5, 1. Quinta de 60, eso sería el número 12. Listo. Igual aquí, ¿no? Acá le sacamos mitad, 1, y acá nos quedaría mitad, 3. Listo. Entonces, ¿cuánto es lo que nos quedaría entonces dentro de esta raíz cúbica? Nos quedaría x elevado a la 12 sobre x elevado al cubo. Pero acá tenemos raíz de una división. Entonces, raíz de una división se separa en la raíz del numerador sobre la raíz del denominador, ¿no? En este caso, en el numerador iría la raíz cúbica del numerador, que es x elevado a la 12, sobre raíz cúbica de denominador, ¿no? Que es x elevado al cubo. Entonces ahí lo que vamos a hacer, igual que los ejercicios anteriores, vamos a simplificar, ¿no? Tercia de 3, 1. Tercia de 12 es 4. Igual acá. Tercia de 3, 1. Tercia de 3, 1. Listo. Entonces, ¿cuánto es lo que nos quedaría acá? Acá lo que nos quedaría es x elevado a la 4 sobre x, nada más. División de bases iguales, se restan los exponentes de arriba hacia abajo, ¿no? Entonces simplemente nos quedaría x elevado a ¿cuánto? 4 menos 1, eso sería 3. Listo. X elevado al cubo sería la respuesta para el ejercicio número 4. Ejercicio número 5. Dice, indica el exponente final de x, dice. Y te da la expresión c, ¿no? Que es todo esto de aquí. Entonces, si es que nos damos cuenta, en el numerador se están multiplicando raíces, ¿no? Entonces, pero ¿qué de común tienen? Lo común es el índice, ¿no? El índice es 5 en los 3. Entonces, eso lo podemos agrupar en una sola raíz, donde el índice sería ese mismo índice, ¿no? Que es 5. Y adentro se van a multiplicar los radicandos, que sería x elevado a la 6 multiplicado con x elevado a la 7 multiplicado con x elevado a la 8. Listo. Ahora, lo mismo vamos a hacer en el denominador, ¿no? En el denominador tenemos raíz quinta de x a la 9 por raíz quinta de x a la 10. Se repiten los índices, entonces lo podemos transformar en una sola raíz, en donde el índice va a ser ese mismo índice que se repite. Y aquí se van a multiplicar los dos radicandos, que sería x elevado a la 9 por x elevado a la 10. Listo, ya está. Acá tenemos multiplicación de bases iguales, se coloca la misma base y en el exponente va a ir la suma de los números, la suma de estos números, es decir, la suma de los exponentes, que sería 6 más 7, 13, y 13 más 8, eso sería 21. Y en el índice iría lo mismo, ¿no? 5. Igual con el denominador. Multiplicación de bases iguales, se coloca la misma base y se suman los exponentes. 9 más 10,
eso nos daría 19. Y en el índice de esa raíz va a ir el mismo 5, ¿no? Listo. Entonces acá que tenemos la división en donde el índice es igual. Entonces como son iguales, lo que voy a hacer es agruparlo en una sola raíz, en donde el índice va a ser el mismo, ¿no? Que se repite. Y aquí vamos a colocar la división de los radicandos, que sería x elevado a la 21 sobre x elevado a la 19. Listo. Pero acá tenemos división de bases iguales. División de bases iguales se coloca la misma base elevado a ¿cuánto? A la diferencia entre el exponente arriba con el exponente abajo. Sería 21 menos 19, eso sería 2. Y acá en el índice de esa raíz va a seguir siendo igual a 5, ¿no? Entonces, si que queremos pasar de una raíz a un exponente fraccionario, lo que hacemos es, bueno, colocamos esta x elevado a ¿cuánto? En el numerador de esta fracción va a ir el exponente. El exponente es 2 y en el denominador va a ir el índice de esa raíz, que sería 5. Entonces acá que nos damos cuenta que el exponente final de x es 2/5, y eso es justo lo que te piden, ¿no? Indica el exponente final de x. Entonces, por lo tanto, el exponente final de x sería 2/5. Listo. 2/5 sería la respuesta para el ejercicio número 5. Y por último vamos a ver el ejercicio número 6, que te piden reducir la expresión p y te dan todo esto de aquí. Bien, entonces, en la última parte de los teoremas habíamos visto de lo que es raíces sucesivas, ¿no? En este caso vamos a aplicar eso de ahí. Habíamos dicho, si que tenemos de esta forma, lo que vamos a hacer es solamente juntarle una sola raíz. Y eso sería la multiplicación de los índices de estas dos raíces, que sería 5 por 3, ¿no? Y eso coloco acá, 5 por 3. Acá vamos a colocar la base, que es x, pero ese x elevado a ¿cuánto? Lo que vamos a hacer es, como les había dicho, en forma consecutiva, ¿no? Este 4 multiplica primero al 3 y luego a ese resultado se suma con este exponente de x, que es 2. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces sería x elevado a ¿cuánto? A la 4 por 3 más 2. Listo. Y esto multiplicado con, acá tenemos un exponente fraccionario, lo podemos llevar a una raíz, en donde sería la raíz de que en el índice va a ir el denominador, que sería acá 15. Y en el radicando vamos a colocar esta base, que es x elevado a ¿cuánto? Al numerador 1. Y x elevado a la 1 simplemente es x. Listo. Entonces acá vamos a efectuar estas multiplicaciones, que sería 5 por 3, acá sería 15. Acá nos quedaría x elevado a ¿cuánto? 4 por 3 sería 12, y 12 más 2, eso sería 14. Listo. Acá nuevamente bajamos lo mismo, que sería la raíz de índice 15 del número x. ¿Qué más vamos a hacer ahí? ¿Qué nos damos cuenta? Que estas dos raíces se están multiplicando, pero además el índice de esas dos raíces se repite. Entonces, como se repiten, lo podemos agrupar en una sola raíz, en donde el índice de esa nueva raíz va a ser el mismo, que es 15. Y dentro de ello vamos a colocar la multiplicación de los radicandos, que sería x elevado a la 14 multiplicado con el segundo radicando, que es x. Listo. Nuevamente acá bajamos este índice 15, y acá, como sería multiplicación de bases iguales, se suman los exponentes. Entonces nos quedaría x elevado a ¿cuánto? Acá se sobreentiende que es el 1, ¿no? Entonces sería 14 más 1, eso sería 15. Listo. Finalmente, acá lo que vamos a hacer, como les había dicho, podemos simplificar, ¿no? Simplificamos y simplificamos. 15ava 1 y 15ava 1. Simplemente nos quedaría x, ¿no? Y eso sería la respuesta para el ejercicio número 6. Bien, y con eso hemos terminado con los ejercicios de resolviendo en clase.